se ocupan de todos los ¿Será que se sistemas: cae? No sistema creo. cardiovascular, sistema hormonal, respiratorio, renal, digestivo. Los cambios son evidentes y vamos a hablar un poco de ellos más adelante. Uno de los asuntos que les había mencionado es que no se concibe el sueño sin tener claro el estado de vigilia. Y para que ustedes estén aquí despiertos, ahorita se van a quedar dormidos, eso es el arte que tengo, van a ir viendo cómo cada uno de estos mecanismos que están asociados y acoplados de manera dinámica se van perdiendo y uno se va apagando progresivamente, de tal forma que uno pasa de estar despierto a estar adormecido, a estar dormido superficial, después a estar dormido profundo, pasa un ratito en ese sueño muy profundo y vuelve y tiene un micro despertar. Los micro despertares se registran, uno puede ser consciente de cuántas veces despierta en la noche, y de una vez, importante porque ese es un motivo de consulta frecuente, uno despierta entre 3 y 5 veces por noche. ¿Cuándo se despierta uno? Cuando agarra la rodilla y vuelve y se empaca, cuando suspira, cuando se voltea. Eso es un micro despertar, que si le estuvieran haciendo un electroencefalograma, queda evidente que hubo un despertar del sujeto. Pasó del momento de estar profundo a un momento más superficial y volvió a quedarse dormido y volvió a profundizarse. Durante la noche nosotros oscilamos, pasamos entre dormido superficial a dormido profundo, más o menos entre 3 y 5 veces por noche. De los que respondieron en la escala de Edinburgh, que fue lo primero que hicimos, y tienen 11 o más, probablemente pueden pasar dos cosas desde el punto de vista electroencefalográfico. Uno, que no hayan logrado tener sueño profundo, es decir, pasaron 10 horas en sueño superficial y no se profundizaron. Como las fases de sueño tienen una utilidad particular que ya se las menciono, si usted no logra tener sueño profundo, usted no va a descansar. Y el cerebro interpreta como que usted no hubiera dormido. Entonces, si a usted lo despierta en el momento en que está en el sueño humor, el cerebro dice: uy, no he dormido nada, ¿cómo así que ya son horas? Ay, no me puedo levantar. Y algunos son capaces, de manera automática, de apagar el despertador, el que sigue, ignorar al mano que le está diciendo levantarte y andarte, y nada, no responde, no sabe, no responde, y finalmente el cerebro sigue exigiendo que usted tenga el cierre de ese ciclo de sueño. Entonces, en conclusión, uno tiene de 3 a 5 ciclos completos de sueño por noche, que es lo que se requiere para que usted tenga un sueño reparador. ¿Qué significa eso? Que uno debería dormir entre 6 y 10 horas por noche, unos más y unos menos. El número de horas de sueño que requiere cada sujeto es individual y parte de ese número de horas es heredado. Hay un componente genético significativo. Entonces, uno duerme parecido a como duerme la familia, y por ende hay genes que regulan que usted prefiera madrugar o que usted prefiera trasnochar, por ejemplo. Hay genes que regulan que usted con 4 o 5 horas diga que ha dormido suficiente y que no necesita más, y que otros digan que con 10 horas es poquito. Entonces hay una regulación que está determinada desde el punto de vista genético. Hay madrugadores y hay trasnochadores, hay dormidores cortos y hay dormidores largos. Que yo duerma poco no significa que duerma mal. Es posible que yo en ese poco tiempo que dedico al sueño sea capaz de tener un sueño reparador, que signifique que mis ciclos de sueño sean un poco más cortos. Lo normal es que un ciclo de sueño dura aproximadamente entre 1 hora y media y 2 horas. Y entonces, si yo soy un dormidor corto, probablemente mis ciclos son más cortos, probablemente tiendo a acostarme más rápido, pero también tiendo a levantarme más rápido. Eso, entonces, digamos que cuando uno está trabajando,
prefiere, es que aquí hacemos turnos, entonces probablemente ese no va a ser el trabajo para vos. Ah, bueno, yo sí hago turnos, pero si el turno empieza a las 2 de la mañana. Y empiezo de 2 a 10 de la mañana o de 2 a 12 y listo, perfecto, para el biotipo y para la forma de vida de ese sujeto. Entonces, importante, en la corteza, todos los núcleos están relacionados con el despertar, todas estas estructuras que ven aquí y que están resumidas en la próxima diapositiva. Esta es una imagen de unos experimentos que se hicieron con ratones, en donde empezaron a buscar cuáles eran los centros que activaban o los centros que se inhibían a la hora de estar dormido o a la hora de estar despierto. Esto es importante porque aquí tenemos el núcleo ventrolateral del tálamo, que es un núcleo específico para detectar luz. Nosotros en nuestra evolución, en una parte de nuestra evolución, compartimos un tronco común con las aves. Cuando se va agotando la luz del día, nosotros vamos incrementando las concentraciones de melatonina. El máximo de concentración de melatonina se encuentra entre las 7 y las 8 de la noche. Eso querría decir que a esa hora usted debería estar dormido. Obvio, en este asunto cultural le van a decir a uno que este es bobo, ¿cómo me voy a perder toda la noche habiendo luces y ya yo porque me voy a acostar a las 8 de la noche? O como mi abuelo que se acostaba a las 6:30 de la tarde. Es decir, el dicho de las abuelas, acuéstese con las gallinas y levántese con el sol, era eficaz hasta hace unos 40 años y era lo que la gente tenía. Se acostaban a las 7 de la noche, se levantaban a las 4 de la mañana, 4:30 y funcionaban muy bien en lo que las necesidades le daban. ¿Qué se ha observado? En los últimos 30 años la especie humana está durmiendo 10% menos de lo que debería. Las consecuencias, ahorita les muestro algunas consecuencias de dormir mal. Eso es un simple hallazgo. Este señor define el sueño como un comportamiento fisiológico que tiene unos criterios comportamentales. Uno más o menos se da cuenta de cómo es que la gente duerme. Y dice, no, pues está como dormido. Si no tiene pues como conciencia de eso, pueden pasar por ahí por el hall, ya pasa yacito y van mirando cómo la gente duerme y empieza a haber falta de movilidad, poca movilidad, los ojos están cerrados. Hay una postura característica de la especie, que ya les muestro unas fotos de eso. Hay una reducción de la respuesta a estímulos externos. Yo no respondo, buenos días, ¿no? ¿Cómo le va? Digo, gracias por venir. Además hay reducción de la respuesta a estímulos externos, ya sean sonoros, visuales, luminosos, al tacto, lo tocan, lo mueven y es más como que está dormido. Y sí, está dormido. Y en la medida que se vaya profundizando, cada vez va a tener menos respuesta. Hay un umbral de excitación que se eleva, es decir, cada vez que yo me vaya profundizando más, voy a tener menos posibilidad de reaccionar. Deterioro de la función cognitiva, pues obvio. Y el estado es un estado inconsciente, pero es reversible. El sujeto dormido profundo se desconecta del entorno, hace lo que tiene que hacer y luego despierta. ¿Para qué le sirve a uno la fase no more y para qué le sirve la fase more? Yo se lo resumo de una manera fácil. En la fase no more, el cerebro barre, sacude y trapea. ¿Cómo así? Sí, claro. Limpia todos los neurotransmisores que sobran, reconecta las neuronas, reorganiza los sistemas y vuelve a poner el sistema en las mejores condiciones posibles. ¿Qué pasa en el sueño MOR? En el sueño MOR se pone el sistema a prueba. ¿Cómo es que se pone el sistema a prueba? Pues nosotros en el sueño más profundo, en el sueño con movimientos oculares rápidos, tenemos momentos de bradisnea o de taquipnea, momentos de taquicardia o de bradicardia, tenemos aumento de producción de algunas enzimas o de algunas hormonas o de sustancias
sustancias que pudieran aumentar la presión arterial o bajarla. Entonces, hay una frase de las abuelas que decía: ojalá Dios me dé la muerte de los justos. Y hay algunos a las que les daban injustos, claro. Dios les daba justo en la fase core. Es la muerte de los justos, que yo me quede dormido y que mañana no despierte, pero que no sufra. Entonces, ¿qué estaba pasando? En la fase no amor les reorganizaban el sistema, y en la fase amor se lo ponían a prueba cuando pasaba la prueba. Lo ponían en bradicardia, en taquicardia. ¿Qué le pasó? No se acostó y no despertó más. Le dieron la muerte de los justos, seguro derechito para el cielo, porque eso fue lo que pidió. Entonces, importante entender las dos fases en lo que corresponde. Hay unos criterios que son evidentes cuando usted mira si el sujeto está despierto, está dormido y en qué fase se encuentra. Y miren aquí algunas características curiosas. El paciente que está en el sueño superficial, en el sueño no amor, entonces tiene, digamos, ya sabemos todos que está dormido, que está atónico, que tiene las mismas formas de lo que hacen los dormidos, pero hay una pequeña diferencia con relación al que tiene movimientos oculares rápidos, porque hay una variación en cómo es que aparece el registro electroencefalográfico en la medida que usted va profundizando. Desde el punto de vista legal, se considera que usted está dormido si aparece en el registro electroencefalográfico unos complejos que se llaman complejos K o unas ondas K o unos complejos de sueño, que son muy particulares. Ahorita yo creo que tengo una imagen de eso. Entonces si usted tiene un electroencefalograma que tiene cierto trazado y de pronto aparece unas ondas que son más anchas, que son más evidentes, y bueno, está dormido. ¿Para qué sirve definir si uno está dormido o no está dormido? Resulta que en algunas fases del sueño hay trastornos, hay más de 100 trastornos descritos en el DSM-5 revisado, y ya creo que ya en el DSM-6. El DSM-5 revisado habla de cerca de 100 trastornos asociados al sueño. Hay trastornos, uno en particular, que se llaman sueños vívidos. Usted está dormido, pero actúa el sueño. Entonces, con frecuencia hay demandas por agresión en el cuarto, porque el sujeto dormido agrede a su compañero o compañera diciendo en su ensoñación que era que lo estaba defendiendo de un atacador o lo estaba defendiendo de alguien que le iba a hacer daño, y golpean y terminan en demandas. Si usted no tiene unas consultas previas y no tiene pruebas con electroencefalografía, lo pueden acusar de que lo que estaba pasando era que estaba simulando y aprovechó el sueño, entre comillas, para agredir al otro. Entonces aquí unas pequeñas diferencias. Digamos que lo más importante en la electroencefalografía es la aparición de ondas teta en dientes de sierra desincronizadas, que se llaman complejos K o que se llaman complejos de sueño. Y lo otro, pues también hay otra diferencia aquí en la electroculometría que se hace pues de los pacientes que están dormidos. En los que están en el sueño no amor hay muy pocos movimientos oculares o son muy lentos, mientras que en la fase más profunda lo que se encuentran son los movimientos oculares rápidos, que son muy evidentes, y eso yo lo hacía cuando estaba chiquito a mis hermanos. Entonces abría los párpados y veía los ojos chapaleando y pues estaba dormido. Pero yo no tenía como ni idea de qué era lo que estaba pasando, pero era muy curioso ir a mirar allá cómo se mueven los ojos, ensayen en la casa, se puede ensayar en la casa y mirar a ver qué es lo que se le ve a la gente. Bueno, entonces, ahí se le pasa. Simplemente lo que les iba a mostrar es cómo nosotros compartimos parte de nuestra evolución con las aves,
y por eso explica nuestra reactividad a la melatonina y por eso necesitamos una concentración X de melatonina para que se propicie el apagamiento del proceso de lo que nos mantiene despiertos. Dormimos según la especie, pero aquí hay una cosa muy curiosa, miren está pues una belleza. Este sujeto, que se llama el koala, también los osos panda, su alimentación habitual es el bambú y el eucalipto. Entonces este animalito que vive dormido y duerme muy bueno, hay un ejemplo para algunos, no está dormido, o sí está dormido, pero bajo los efectos del alcohol. El bambú y el eucalipto se metaboliza y entonces está durmiendo la rasca todo el día. Lo mismo el oso panda y los koalas y algunas de esas especies más rupiales duermen de día y de noche basado en el metabolismo de su propia dieta. Este sujeto, que lo conocemos todos, tiene varios trastornos de sueño y su comportamiento lo refleja. Lo que dice, lo que hace, cómo razona, cómo no piensa, cómo piensa. Entonces este sujeto tiene varios asuntos aquí que son llamativos, y sobre todo en los casos de apnea obstructiva del sueño. Si ustedes miran con detenimiento, este sujeto tiene una mandíbula corta, es respirador oral y tiene una panza muy grande. Esos solo son factores predisponentes a apnea obstructiva del sueño. Ustedes que están jóvenes y que algunos seguramente todavía están buscando pareja, no se les olvide llevar un metro cuando conozcan a alguien, pero a veces hay de cositas. Les recomiendo que lleven un metro y pueden uy, esta vieja me encanta. Van a hacer dos cosas. Uno, le van a medir el sueño. Si es mujer y el cuello mide más de 38 centímetros o la panza a la altura del ombligo mide más de 100 centímetros, ronca o va a roncar. Esa no se la vayan a llevar para la casa, mantiene hechas, y sigue saliendo, pero no, que no sea nada permanente. 38 centímetros y 100 centímetros en la panza. Y en los hombres, 42 centímetros y 110 centímetros en la panza. Ya claro, esa es la medida que es el metro, no, lo que pasa es que yo sí me gusta terminar, yo voy a hacer esto, pues todo seguridad. El que no quiera hacer eso, tranquilo, puede correr los riesgos que le parezcan y puede seguir su vida. Miren, todas las especies descansan, podríamos decir que duermen. Este animalito, miren lo que está dormido, boca arriba no está muerto, no está flotando, y tiene una característica particular que los delfines duermen con medio cerebro. Con medio cerebro mantienen la respiración y con el otro descansan. Y miren este otro, este sí es peor. Esta es una especie que se llama beluga y este ronca. Este mal está roncando, miren, ¿no? Ronca, hicieron electroencefalografía, la mitad del cerebro está prácticamente apagada y la mitad del cerebro está funcionando común y corriente. Importante en esta especie, pero miren esta otra. Estamos hablando de la relación que tenemos con la luz y la oscuridad. Nosotros somos una especie que no somos tan independientes como nos creemos y estamos siempre sometidos a lo que es la luz y a lo que es la oscuridad. Estoy seguro que si yo apago la luz completamente y tengo un tono de voz distinto, yo voy arrullando aquí a muchos y al volver a encender hay mucho dormido. Hay un factor, este sí es importante para que lo tengan en cuenta, los que sepan que se duermen en clase y en conferencias y cosas de esas, acuérdense de tener un sitio de apoyo. Porque cuando yo paso de sueño superficial a sueño profundo, hay la liberación de una sustancia que se llama glicina, la glicina bloquea la médula y entonces aparecen los entrenando para ser centro delantero. Entonces
llega glicina, se bloquea la médula y usted no es capaz de sostener la cabeza. Entonces, ya uno se va conociendo y uno sabe la de qué se hace. Miren esto, es muy interesante. Hay ciclos en las plantas. Esto es la facultad de odontología. Nosotros por un tiempo tuvimos la oficina del departamento de fisiología allá en odontología. Y cuando yo entraba en las mañanas, que yo habitualmente manejo, estaba en las masicas de esta manera, y más o menos entre las 11 y 12 de la mañana estaban de esta forma. No es que esto sea un astrogénico y que se estén muriendo, sino que simplemente tenían su ciclo a esa hora, se doblaban. Hay otra que ustedes la conocen, se llama la mimosa, que simplemente uno la toca, también los carboneros tienen eso, medio toca uno la herramienta y ella se cierra. Eso es importante desde el punto de vista del reposo. Y hay otra cosa muy interesante, que como toda regla tiene su excepción, este animalito no se ha demostrado que pare de funcionar. El delfín rosado del Ganges no lo han podido ponchar dormido. Está en actividad permanente, no lo han podido ponchar. Entonces, todos los mamíferos necesitamos dormir, y chuleaba. Pero a este mamífero, que se llama delfín Ganges, no le han podido demostrar cuándo es que para. Tenemos que conseguir unos delfines de esos, y tenemos aquí en la facultad y estudiamos porque es que lo vemos. Lo que les decía, hay un patrón familiar, mire con detenimiento a cada uno de los cachorritos, cómo van durmiendo, cuál es la forma en que duermen, cómo es que están ahí, pues más o menos manteniendo pues un patrón. ¿Para qué sirve el sueño? Es muy interesante. Entonces, hay una teoría que dice que con el sueño uno restablece energía, descansa, se relaja, y resulta que eso no es verdad, no es del todo cierto, porque hay momentos en que yo gasto más energía dormido que la que gastaría despierto o estando en actividad. Entonces, entre las funciones que se le atribuyen al sueño es que restaura las células del cuerpo y del cerebro, que agiliza la eliminación de residuos en el sistema nervioso central. Estamos hablando del sueño del humor, conservación de energía, es relativo, es un proceso de adaptación con una cosa curiosa. Cuando pasa uno del sueño del humor al sueño humor, baja un grado la temperatura corporal. Pareciera que como que hibernáramos un poquito, y eso nos ayuda a que estemos más relajados, a bajar la frecuencia cardíaca y a modular las funciones habituales. Se habla, y esto tampoco está demostrado en ninguno de los estudios actuales, que si uno no duerme no consolida la memoria, y que si uno duerme se consolida la memoria. Lo que se ha dicho es, por ejemplo, han hecho experimentos. ¿Ustedes cuánto creen que uno podría vivir sin dormir? 11 días. ¿Cuánto? 11 días. 11 días. Menos. Hay gente exagerada. Para 5. 6 días. Nada, sigan. Bueno, hay cosas que uno hace en la vida de las que se arrepiente o que jura que no las vuelve a hacer. Y parte de eso en la formación de mi doctorado era que íbamos a un laboratorio, teníamos unos ratones de laboratorio, teníamos una piscinita chiquita, un platoncito, y poníamos el ratón en el platoncito y le poníamos para hacer registro electroencefalográfico, y cuando veíamos que se estaba quedando dormido le quitábamos el platón. Entonces el ratón nadaba desesperado, volvía y se subía al platoncito, y eso lo repetíamos lo que fuera necesario. Al tercer día el ratón ya no se acicalaba, y más o menos entre el tercer y cuarto día moría. Como estábamos experimentando, pues así la ciencia, tú sabes. Entonces hacíamos una autopsia, y en la autopsia encontrábamos hipertrofia de todo el sistema endocrinológico, suprarrenales, hemorragias cerebrales, microhemorragias y microinfartos. Estaba sometido a estrés severo. Es más importante dormir que comer. La gente que hace ayunos voluntarios,
puede durar, tomando agua, puede durar hasta 15 días sin grandes trastornos, mientras se consume el músculo, la grasa, etcétera, y las reservas que uno tiene. Una persona después de 3 días tiene alteraciones en el razonamiento, en el comportamiento, en la memoria, alucina y tiene estrés agudo que se manifiesta de distintas formas. Ese fue el primer experimento con los ratones, entonces son 3 días más o menos. El otro es una maravilla. Había un profesor en el Hospital Universidad Autónoma de Madrid, con quien hice una rotación. El requisito para hacer la rotación con él era que uno firmara un consentimiento informado para un experimento. ¿Quieren investigar con el doctor? No, la gané. Firmé aquí consentimiento informado. El informe era muy simple, eran cuatro momentos. Yo participaba en uno de esos momentos, pues porque yo era el estudiante de doctorado, y no había la eso. Entonces, primer día, vaya y acuéstese en el laboratorio de sueño y duerma pierna suelta. Llegue a la hora que quiera, duérmase y despiértese a la hora que quiera. Que cuando despierte yo le voy a dar un desayuno. Pero antes del desayuno le voy a medir el saliva, le voy a medir cómo está el cortisol y le voy a medir hormona T3 y T4. Y la glicemia también, y estas 3 cositas. Primer día, duerma pierna suelta. Segundo día, venga y duerma aquí, pero 2 horas después de la hora en que usted habitualmente se acuesta. Entonces ya le vamos a recibir 2 horas. Tercer día, venga y yo le voy a quitar las 2 horas previas y normalmente apenas se levanta. Yo me levanto a las 8 y lo voy a levantar a las 6. Y acá me acuesta, yo me acuesto a las 10, me acuesto a las 12 y lo voy a levantar a las 6. Siempre midiendo cortisol, hormona tiroidea y glucemia. Y la última, que era la que yo participaba, eso era una maravilla, era que le poníamos electrodos de electroencefalografía y cuando veíamos que el sujeto se estaba quedando dormido, yo lo despertaba. Entonces yo tenía unos platillos, o tenía un tambor, o iba y lo movía, ¿estás dormido? Bueno, no, tranquilo, estoy dormido, no pasa nada. Yo toda la noche estaba mirando el electroencefalografía y es lo que se llama sueño interrumpido, sueño fraccionado, sueño de mala calidad y después al final la evaluación era qué pasaba con dormir a pierna suelta, qué pasaba con restringir 2 horas, qué pasaba con restringir 4, qué pasaba con que le hicieran a uno sueño interrumpido y se iba elevando de forma geométrica los valores de cortisol, los valores de T3 y T4, iba alterando el control de la glucemia, iba aumentando la presión arterial, tenía taquicardia, tenía irritabilidad, falta de concentración, propensión a los accidentes, incapacidad para producir, para hacer razonamiento básico, que yo le podía preguntar al que durmió todo, diga cuánto es dormado, si sabía, y al que durmió interrumpido, cuánto es dormado, y quedaba como. Listo, yo voy a sacar una segunda edición del libro de semiología y yo le digo a eso la facie de paloma. Cuando uno pregunta algo y le quedan 2 parpadeos y después se cae. Facie de paloma se llama. Esa la vamos a poner ahí en el libro para que. Entonces, ese que tenía sueño interrumpido tenía además facie de paloma, no sabía que le estaban hablando, cuando uno le volvía y le repetía, ya era capaz de hacer ese razonamiento básico y seguía. Entonces, importante aquí el refuerzo y consolidación de la memoria, recomendación, duerma bien, que eso le ayuda a que usted se acuerde de lo que estudió. O si no estudió y duerme muy bien, pues no se va a acordar de nada tampoco. Conservar la integridad de la red neuronal y fisiogénica del sueño, eso es de acuerdo con la especie y finalmente cumple un proceso de termorregulación que es muy importante. El sueño no es un estado uniforme, como les decía, uno oscila, pasa de despierto a dormido profundo y luego vuelve a despertar y así se la va yendo durante toda la noche. Es un comportamiento cíclico,
trastornos frecuentes de sueño se llama el desplazamiento de fase. ¿Qué está sucediendo en esta nueva forma de vivir? Cada vez las personas se están acostando más tarde, se quieren levantar más tarde, y eso hace que en vez de que usted tenga una fase de sueño, digamos, de 10 de la noche a 6 de la mañana, ahí cumplió las 8 horas, usted se acuesta a las 2 de la mañana y obvio se quiere levantar a las 10 de la mañana, pero tenga clase a las 6 o a las 7, y obvio no va a funcionar como debería. Desplazamiento de fase se llama eso, y es una, digamos que en este momento es una epidemia que está propiciada por muchos asuntos, las relaciones del entorno, las relaciones con las redes sociales, con el celular, con las pantallas azules. Se ha demostrado, eso sí con mucha contundencia, que el celular, las tabletas, el televisor, el computador, que tienen pantallas de luz azul, interfieren en la producción de melatonina, disminución de melatonina, mala calidad del sueño, y no se va a suplir con tomarse una pepa de melatonina. Eso no lo va a suplir. Lo que lo suple es tener una buena higiene del sueño. Ya les hablaron de esto. Cuando se hace un registro electroencefalográfico, dos investigadores que aún están vivos, tienen 94 y 96 años, Rex Chapman y Case, están en la Universidad de Detroit. Ellos empezaron a utilizar electroencefalografía para estudiar sueño, y empezaron a decir que las fases del sueño eran lo que estábamos diciendo: estoy despierto, estoy somnoliento, tengo sueño superficial o sueño REM, tengo sueño MOR y vuelvo y arranco. Entonces Rex Chapman y Case hicieron esta descripción de las fases N1, N2 y N3 que corresponden a estos estadios en los que yo paso de estar despierto a la fase más profunda y vuelvo a estar despierto en algún momento. Si ustedes ven las rayitas rojas y ven esas rayitas rojas que se van aumentando en el tamaño, les van a hablar de los ciclos de sueño que yo les había dicho, que son más o menos entre 3 y 5 cada noche, que cada ciclo de sueño dura entre 1 hora y media y 2, y que necesitamos tener por lo menos 3 ciclos de sueño completos para tener un sueño reparador. Ven, el último ciclo es el más importante. Por eso cuando a las 7 de la mañana habían 8 personas y ya tenemos otros tantos. ¿Cuántos están despiertos? No sabemos, pero por lo menos están. Entonces, desde esa perspectiva, miren, el último ciclo de sueño, que está aquí entre las 5 y las 7 de la mañana, es el más importante de todos, y aquí hubo un movimiento hace unos años que empezaron a exigir que no se hicieran clases a las 6 de la mañana y que no se hicieran clases a las 7. Tuvimos un decano que pagó bolas a eso, y aquí no se podían dar clases antes de las 7 de la mañana porque eso alteraba. El argumento del doctor era que había mucha inseguridad en Medellín. A las 7 y 1, así como Cenicienta, que si llegaba a las 12 y 1 ya se convertía otra vez en lo que era. Entonces era que a las 7 y 1 ya Medellín era seguro. Pero faltando un minuto para las 7, ahí no se podía. Entonces, aquí volvemos simplemente para que vean que los ciclos de sueño profundo o de sueño MOR que están aquí marcados van creciendo en duración dependiendo del tiempo en que uno está dormido. Y pasa que en esas vagancias de los puentes, pues, que uno no hay nada, que no tiene nada que hacer, que no hay que estudiar nada, que nadie le va a molestar la vida, que uno come y le da sueño, despierta y le da hambre, y así, y se va yendo el día, va viendo cómo puede tener más ciclos de sueño o más largos, y eso también afecta, produce dolores de cabeza, malestar general, produce irritabilidad. Entonces tampoco pues que uno esté muy contento. En la electroencefalografía, estas son las ondas que uno puede ir mirando, beta, alfa, teta y delta, dependiendo de si el sujeto está despierto, está haciendo alguna acción, está despierto con los ojos cerrados, está despierto con los ojos abiertos, o en qué condiciones se encuentre, pues va a haber aquí modificación.
¿Qué pasa si uno no duerme bien? Le pasan muchas cosas. Miren aquí algunos ejemplos. El sueño es un factor estresante que propicia alteraciones de enfermedades crónicas, mal control de enfermedades de base, mal control de la hipertensión, de la hipercolesterolemia, síndrome metabólico, diabetes, cardiopatías, arritmias, etc. Entonces, incluso pues aquí se habla de esquizofrenia, demencia y otros trastornos como trastornos de ansiedad, etc. Es un factor estresante que produce la falta de sueño, eso sí, se ha evidenciado que la falta de sueño produce mal rendimiento intelectual, mayor propensión a los accidentes, falta de concentración, irritabilidad, malas relaciones interpersonales, parte de lo esencial que tiene que ver con el sueño. Entonces hay unos trastornos de sueño, ahí tienen unas estadísticas que pueden variar, que más o menos hay 5 o 6 trastornos de sueño esenciales que les voy a hablar un poquito de ellos enseguida. Principal trastorno de sueño actualmente se lo disputa el insomnio y la apnea del sueño. La apnea del sueño creciendo progresivamente por un problemita que también está creciendo progresivamente que se llama la obesidad. Entonces, cuando yo estaba estudiando en España, había un compañero, un residente que decía, esta es una enfermedad de gordos. No es solo una enfermedad de gordos, es una enfermedad que se empeora si usted tiene sobrepeso, pero también gente que no tiene el biotipo habitual del roncador o de las apneas, que sería, les digo cómo es, también puede haber síndrome de apnea obstructiva del sueño. Cuando uno se dedica a medicina del sueño y le llega un paciente que no tiene nada que ver con el biotipo habitual, sino que es un sujeto delgado, atleta, que se ejercita todos los días, que no tiene ni el cuello grueso, ni la panza, ni ninguna cosa, sin embargo el roncador, una de las enfermedades que hay ahí se llama síndrome de aumento de la resistencia en la vía aérea superior, y a eso se le conoce en España como SARPAS, síndrome de aumento en la resistencia en la vía aérea superior. Empezás a buscar por todas partes y no le encontrás ninguna razón por la cual el sujeto está roncando, entonces uno viene encartado, se le manda a algún amigo que también sepa de sueño, te remito a este paciente para que tú, porque es el encarte más grande que lo pudiera tener, porque entonces, digamos que si el paciente tiene obesidad, no tienes que bajar de peso. Si el paciente tiene un biotipo particular, que significa tener cuello corto, tórax ancho, abdomen grande, pues entonces uno le dice, no, es que mira, es el biotipo que tenés, hay que tratar de modificar factores de riesgo y con eso se mejoran los pacientes. Lo otro que es esencial en los trastornos de sueño se llama normas de higiene del sueño. Ahorita les hablo un poquito de eso, que a ustedes sí les va a servir eso. Entonces, empezamos. Posibilidades en las 6 trastornos de sueño más frecuentes. El primero, insomnio. El segundo, apnea del sueño. El tercero, síndrome de piernas inquietas. Enseguida les hablo y les cuento qué es eso. El cuarto, parasomnias. Las parasomnias son pesadillas, algunas de las que uno se acuerda, otras las actúa y otras se conocen como terrores nocturnos, que son más frecuentes en niños. También hay parasomnias como el que habla dormido, el que bruxa, el sonámbulo, y hay otra parasomnia que se llama microcronías del sueño, que seguramente a más de uno de ustedes le ha pasado, que estando despierto y ya está acá dormido, se aparea, como que convulsiones, ¿qué pasa? A veces la gente brinca tan fuerte que se despierta. Dice, no, es que yo me estoy quedando dormido, como así, y ya no hay capaz de dormir otra vez. Entonces, eso es importante tenerlo ahí en consideración.
Hay otro trastorno que es muy frecuente, que se llama la narcolepsia y la cataplejía. La narcolepsia es muy rara, es muy escasa, es muy difícil de diagnosticar y es muy infrecuente. Sin embargo, es muy llamativo porque hay varios asuntos que a uno le llaman la atención con relación a la cataplejía o a la narcolepsia. Un sujeto que está en una acción que le parezca maravillosa. Yo soy un nadador y voy a ir a la piscina a entrenar. Estoy muy feliz porque voy a entrenar. Entonces se pone la pantaloneta y tal, está muy contento, va para el agua. Tú, ¿qué pasa? De despierto a dormido profundo. Se salta todas las fases del sueño y está en sueño profundo. Y en el sueño profundo sueña y se acuerda de lo que soñó. Es decir, definitivamente está en sueño profundo. Yo conocí en España, y es de las cosas que más me impresionó, por fin me autorizó la profesora que tenía a que hiciera consulta. Yo ya había hecho consulta por más de 20 años aquí en Colombia, pero ella no confiaba en mí. Entonces, ella por fin dijo, bueno, vaya usted a la consulta, vaya para el consultorio tal. Y llegó un pelado de 28 años. Señor, dígame usted qué hace. Yo soy conductor de camión. Sí, ¿y qué camión conduce? Una tractomula, viajo de Madrid a Berlín 3 veces por semana. Muy bien, muy bien. Contame cómo es tu trabajo, cómo es tu oficio. No, pues mira, yo hago esto. Y empezó a hablar, emocionado del trabajo, y pum, cayó en el escritorio. Se le habrá pasado a esto. Y no se movía, dormido, pero estaba ahí. Y salí de ahí corriendo desde el consultorio a llamar a la persona, obvio. Por razón era que no me iban a hacer consulta. Doctora, mire, estaba hablando con el señor y me dijo, sí, él es narcoléptico. Por favor, no lo despierte, déjalo ahí 20 minuticos y ahorita le preguntas si estaba soñando. Yo lo dejé ahí, volví, ya lo desperté. ¿Usted qué le pasó? Y yo, no, es que esto es lo que yo tengo. Yo me quedo dormido de forma súbita. Y estaba soñando, sí, yo sí estaba soñando. Yo estaba jugando hockey allí en los corredores de aquí del hospital, muy amplio, y lo que estaba jugando hockey ahí. Finalmente, el tratamiento de ese señor son siestas de media hora cada 2 horas. Y maneja un camión desde Madrid hasta Berlín. Y entonces cada 2 horas tiene que parar, hacer media hora de siesta, ya se reconforta y vuelve a arrancar. Puede que se le adelante las ganas de dormir en ese trayecto, pues siquiera ya no estamos por allá, no sé si él todavía está. Pero de todas maneras el trastorno es bastante difícil porque hay un trastorno genético en el que no se expresa una sustancia que se llama orexina, y ahí tenemos alguna dificultad con lo que se llama la narcolepsia. Vamos a hablar aquí de otras cosas. Entonces yo tengo parasomnias, trastornos de insomnio, tengo problemas respiratorios asociados al sueño, y empecemos a hablar de algunas de las manifestaciones clínicas de la mayoría de las personas que tienen trastorno de sueño. Y lo principal es somnolencia diurna. Todo aquel que en la escala de Edinburgh sacó 11 o más, vamos a tener que abrir una consulta aquí en la facultad para empezar a mirar cómo es la calidad de sueño, la cantidad de sueño, los hábitos a la hora de ir a dormir. Somnolencia excesiva diurna, dificultad para iniciar o mantener el sueño y fenómenos inusuales asociados con el sueño. Por ejemplo, sujetos que alucinan, o sujetos que a mí con frecuencia me llegan al consultorio diciendo es que yo no soy capaz de dormir porque, por ejemplo, doctor, se me pega una canción. ¿Cómo así? ¿Es que a vos te gusta mucho la música? No, se me pega una canción y ya tararea, y no duerme. O se quedan pegados del celular, de la tableta, no sé qué, viendo, y no así como zombies, viendo, no
somnolencia excesiva acompañada de fatiga, con frecuencia dolores de cabeza y otros trastornos difusos, y hay una dificultad muy profunda para conciliar el sueño. Entonces hablemos un poquito del insomnio. ¿Qué va a pasar entonces en la historia clínica de un paciente que tiene un trastorno de sueño? Lo primero es que usted tiene que hacer una historia clínica bien hecha. En Colombia, la resolución 1995 de 1999 les dice a ustedes de manera clara cómo se hace una historia clínica. Todos tenemos que hacer la historia clínica igualita. Ese es un documento de comunicación y tiene unas normas. Las normas implican entre ellas identificación, motivo de consulta, enfermedad actual, revisión por sistemas, antecedentes personales, examen físico y con ello pues tienes un diagnóstico presuntivo y tomas unas acciones. Hay que hacer énfasis en las quejas específicas, y una cosa importante que hay que hacer con los pacientes que consultan por trastorno de sueño es que ojalá vayan acompañados, porque así uno no se ve dormido. Entonces yo sí tengo que ir con otro que me vea. Y hay situaciones muy curiosas. Yo tuve una esposa, y ya me pasado así, que yo estaba dormido, 2 de la mañana, ella prendió la luz ahí en la cama, se mirándome raro, me habrá pasado a esta, lo que hice, me pillaron, me miró y me seguía mirando, me decía, ¿usted quién es? Yo no puedo estar aquí, yo soy casada. Yo estaba dormido, ya me pidió el sueño, es obvio, ¿están hablando? Sí, ¿usted quién es? Ya está dormido, apagó la luz y se apagó. Entonces, como yo respondo, entonces, si aquí está el sueño, y yo digo, eso es el que estaba soñando, se llama somniloquia, el que habla. Y ya por eso dije que tuve una esposa, ya es la ex esposa. Entonces, por alguna razón, pero no sé si tenga que ver con el problema del sueño. Digamos, siempre tiene que haber un testigo. ¿Cómo es que el sujeto duerme? ¿Qué son las condiciones que hace? ¿Qué es el comportamiento que tiene? Para que tenga usted muy claro la historia clínica de lo que estamos hablando. El sujeto que se acuesta y no se duerme, o el sujeto que se acuesta y se duerme pero se despierta rápido, el sujeto que se despierta varias veces en la noche y le da para volverse a dormir, el sujeto que además de eso o ronca o habla o camina. Y entonces dentro de esos trastornos de sueño hay trastornos de comportamiento, y hay uno muy claro que se llama sonambulismo. El sujeto se acuesta, se levanta, y hay cosas muy curiosas que son capaces de hacer, que necesitan coordinación, pensamiento, fuerza, movilidad. La pregunta es, si yo estoy dormido, ¿cómo soy capaz de pararme, abrir una puerta, caminar, ir a la cocina, prepararme un sándwich, comerme el sándwich y volverme a la cama y estoy dormido? Y eso es, digamos, la complejidad del sonambulismo, por ejemplo. Hay que averiguar qué es lo que está sucediendo en esos comportamientos. Alguna vez estuve en un congreso mundial de sueño en Sao Paulo y llevaron unos videos de una señora obesa que decía que ella tenía una dieta maravillosa y que no entendía por qué no podía bajar de peso. Le pusieron cámaras en la casa y lo primero que encontraron es que dormía, se iba a la cocina, abrió la nevera y empezó a buscar proteínas. Leche, jamón, cositas que fueran proteicas, y se comió todo lo que había en la nevera. Entonces, como vieron que ella se comía las proteínas, a la noche siguiente le quitaron todo lo que tenía de proteínas en la nevera, solo le daban vegetales, agüita y cositas sanas, así como si fueran veganos, solo verduras, dejaron ahí. Y la muestra mirando todo, porque no encontraba nada de lo de proteína. Se pasó para el congelador y se consiguió ahí en el congelador un pollo congelado, pues la mía, una pechuga así como, ¿qué es eso? ¡Qué maravilla!
Tercer día, digo, pues bueno, estaría, le vamos a dejar las verduras en la nevera, le vamos a echar llave al congelador y le vamos a ver qué hace. Pues lo que hizo fue tirar todo lo que había en la nevera, tratar de abrir el congelador que no le abrió y se fue para la cena y se comía puñados de jabón en polvo. El jabón lo hacen con grasa y tiene pues algunos otros colorantes y perfumes y tal. Ella comía jabón en polvo mientras estaba dormida. Ahí encontraron un trastorno grave de comportamiento asociado con el sueño. Y hay otro que se llama sexomnia, ese es peor. Relaciones sexuales dormidas, que no se dan cuenta. Grave. Pues no les parece grave eso. En la historia clínica del paciente, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la queja del paciente? Pero además, ¿cuál es la queja del compañero o de la persona que lo acompaña? Y cuál es la historia de ese comportamiento. Si tiene días, si tiene meses, si tiene semanas, con comportamientos anormales, y si hay un trastorno familiar parecido a lo que el paciente está diciendo. Trastornos de sueño tienen relación con actividad familiar, con otros eventos de la familia. Síndrome de piernas inquietas tiene un componente genético inmenso. Los trastornos de insomnio, los que tienen ronquido, también tienen un componente familiar, pero no es que yo herede. Probablemente yo heredo las formas de comportamiento, las formas de alimentación, la falta de ejercicio, entonces yo voy replicando lo que veo en mi casa que me parece normal. Ah, sí, este ronca como el abuelo. Yo no tengo que roncar como mi abuelo, ni más faltaba. Pero probablemente yo como más o menos lo mismo, en esa familia hacemos más o menos lo mismo y yo voy copiando comportamientos. Hice SD3, que es otra de las escalas para entonces habla de los trastornos de sueño, insomnio, respiratorios relacionados con el sueño, trastornos centrales como hipersomnolencia, trastornos del despertar, hay gente que tiene automatismo o inercia del sueño, y hay una cosa muy curiosa en los pacientes que están dormidos muy profundo y empiezan a actuar en sueño y sienten que algo les oprime el pecho y aparece la leyenda esa de las brujas. Es que hay brujas, entonces yo tengo que dormir con sal y unas agujas debajo de la almohada para poder espantar las brujas antes o los duendes en esos despertares del final de la noche. Y lo que yo no sé, eso se llama parálisis del sueño, es cómo sacan la aguja y la sal cuando están ahí pues, perturbados, medio estables en un momento dado. Hay trastornos del despertar, hay parasomnias, movimientos relacionados con el sueño, síndrome de piernas inquietas y otros. Una forma de hacer el diagnóstico de cualquier trastorno del sueño es que usted le pida al paciente que haga un diario del sueño. Y el diario del sueño incluye varios detalles: a qué hora se acostó, a qué hora se levantó, cuántos despertares tuvo durante la noche, qué eventos vio durante la noche que hubiera tenido, si tuvo terrores nocturnos, sonambulismo o alguna otra de las cosas, y eso se tiene que llenar desde el momento en que se va a acostar. Me acosté a las 10 de la noche y inmediatamente se levanta, por favor llenar qué fue lo que vio. ¿Cuál es el problema de los diarios de sueño? El problema de los diarios de sueño es que me pasa en el consultorio, llega el paciente con el diario de sueño a llenarlo ya, porque no hizo la tarea toda la semana, porque no lo hizo, que lo tenía que hacer al principio de la noche, al final de la noche, y sigue con la idea y está llenando ahí en el consultorio, llenando mentiras, porque es la percepción que tiene. Cuando se diligencia de manera correcta un diario de sueño, se encuentra uno que con frecuencia hay trastornos de sueño que son ideas subjetivas del paciente, que no son la realidad. Entonces yo veo en el consultorio paciente que dice: llevo un año sin dormir. Y yo me acuerdo del ratoncito ese, y yo la miro con un ratón. ¿Cuánto llevas?
hace un año que no duermo. Le aseguro, doctor, que yo me acuesto y me levanto en blanco. Pues como si yo desesperado toda la noche o desesperado toda la noche porque yo sigo pensando en los ratones, digo, mira, es imposible. Y entonces uno no puede decir eso porque los ratones no vuelven. No le puede decir que yo tengo un ratón o que yo tenía un ratón, que tanto era porque no vuelven, sino empezar a explicarles que desde el punto de vista de vitalidad y desde el punto de vista de sobrevivencia uno no puede dejar de dormir por más de 3 días. Y que un año de sentir que no duerme puede ser una percepción y una realidad. Y ahí eso lo solucionaría uno con el diario de sueño, pero tampoco evidencia en el diario de sueño. Entonces ahí vamos hablando con él. Sigue. En la historia clínica, si hay algún trastorno, pregunte desde cuánto hace, qué severidad tiene el trastorno que el paciente está diciendo, y si tiene algunas enfermedades de base que con frecuencia afectan el sueño, enfermedad tiroidea, obesidad, diabetes o el consumo de algunos medicamentos que se necesitan para otra enfermedad, por ejemplo el consumo de corticosteroides con frecuencia produce insomnio. Si hay trastornos neurológicos, anemia, trastornos renales como uremia, trastornos psiquiátricos o trastornos de personalidad, y la mitad de los insomnes tienen un problema de ansiedad o depresión. Yo vengo aquí porque no duermo. La mitad de esos que vinieron diciendo que no duermen o son ansiosos o son depresivos. Entonces lo que hay que tratar no es el problema de que no se duerme, sino que yo tengo que tratar el problema de la depresión o el problema de la ansiedad. Una vez resuelta esa mitad, la otra, digamos el otro 80% de ese 50% que me queda, de esa mitad, es que tienen mala higiene del sueño. No tienen horarios, no tienen un sitio para hacer adecuado su reposo y su retiro pues, a dormir, no valoran el sueño, se van. Yo tenía un profesor muy enfático que decía, mire, la cama para el amor o para dormir, el resto de cosas es afuera. Entonces usted no se va a ir a estudiar, a comer, a recibir la visita, o se va a ir a dormir, pero lo demás acá no puede. Todo lo que tenga que ver con estudiar, leer, razonar, pensar, planear, se hace afuera. Consumo de fármacos, y una de las cosas es que debe incluir la historia clínica es atrás se acuesta y atrás se levanta. ¿Y qué cambios hay en el fin de semana? No es lo mismo de lunes a viernes que de viernes a domingo, que nos pasa que tenemos ahí algunos comportamientos culturales que se requieren, pero que tanto son los cambios en el fin de semana para generar lo que se conoce como sueño fragmentado o sueño reparador. El que duerme interrumpido no va a tener un sueño reparador, y si hay o no hay rituales de sueño. Yo no sé si ustedes han visto personajes, y el sobrino, y la nieta, y no sé qué, que andan con un muñequito, con una telita, con yo no sé qué, y si no, no es duerme. Y vaya pues el encante, se perdió el muñequito pues para que el muchachito duerma porque le perdió lo que tenga de su ritual. ¿Qué come, qué toma, qué fuma, qué hace antes de irse a dormir? Eso es esencial para que usted pueda hacer el diagnóstico si se ha tenido o no ha tenido tratamientos previos. En la historia clínica muy importante, trastornos digestivos, entre ellos el reflujo gastroesofágico que interrumpe la posibilidad de dormir, y otras alteraciones como trastornos respiratorios o cardíacos, y en los casos de adultos ya de cierta edad con hipertrofia prostática, mirar si tiene o no tiene orinadera en la noche. Si yo me tengo que levantar 3, 4, 5 veces en la noche, porque siempre queda residuo vesical y el paciente tiene orinadera. Medicamentos que van a producir somnolencia, todas esas cosas que hay ahí. Yo no sé si ustedes han tomado una vez antihistamínicos para la rinitis, o si alguien tiene que tomar fenfibrosilo para el colesterol alto, o
o si alguien ha tomado opioides para los dolores, todo eso produce somnolencia, y toda esa lista de medicamentos, no se tiene que aprender eso, pero miren que hay una cantidad de medicamentos que producen somnolencia, pero hay otros que lo producen aún insomnio. Cosas como la teofilina, los pacientes que tienen enfermedad respiratoria crónica, la lovastatina, que es para el colesterol, los antigripales pueden producir insomnio, porque algunos de ellos inhibidores de las secreciones activan a la persona. En fin, la cafeína, todo lo que tenga cafeína puede también producir problemas de insomnio, y hay unos que tienen una respuesta ambivalente, entre ellos los corticosteroides. Hay pacientes a quienes dan antiinflamatorios esteroideos y no duermen, y hay otros que duermen como un tronco. Pero también hay otros de los medicamentos que son ansiolíticos,